Ok, queda nuestro hermano entonces David, ¿verdad? Sería hermano David, con sus primeros 15 a 20 minutos máximo. Hermano David. Sí, hermano. Comenzaría usted, hermano David, con los 15 minutos, 15 a 20 como máximo. ¿Está bien? Sí, claro que sí. Son Para 15, 20 minutos la exposición. 20 Luego como, son 20 como máximo ahorita. Sí, la primera parte ahorita. Ok. Está bien, pues, corre el tiempo. Voy a compartir pantalla primeramente. Hermanos, no voy a activar mi cámara porque se me está trabando el internet, así que no quiero que me perjudique lo que voy a estar exponiendo en esta noche. Solamente Está bien, con... está bien, hermano. Muy buenas noches, antes que nada, mis estimados hermanos. Tengan todos y cada uno de ustedes, todos los que nos acompañan, al moderador, al hermano Carlos Camacho, le agradezco por esta oportunidad que me da de poder debatir con él sobre este asunto que ha sido un asunto muy polémico dentro de las iglesias de Cristo. Es un debate en el cual pues muchos de los hermanos se han dividido. De hecho, este tema ha sido una de las razones por la cual muchas iglesias y muchos hermanos están divididos. Por eso es importante que en esta noche el hermano Carlos Camacho y un servidor puedan dialogar, debatir, más que nada debatir, dialogar, conversar sobre este asunto, hermanos, que creo que es muy importante que entendamos y que intercambiemos argumentos. La pregunta que hizo el hermano Carlos Camacho es un formato en forma de pregunta, ¿es pecado el uso de instrumentos musicales en la alabanza en las reuniones cristianas? Esa fue, hermanos, la pregunta en la cual vamos a estar desglosando en esta noche. Yo, hermanos, afirmo que sí. Yo he dicho que sí en muchas ocasiones. He dicho que efectivamente el uso de instrumentos musicales en la adoración de la iglesia es pecado porque va en contra de la voluntad de Dios. Asimismo, infringe la ley del cantar, pues Dios mandó a cantar, no a tocar instrumentos. Entonces, una de las cosas por la cual yo afirmo es porque Dios mandó a cantar, no a tocar instrumentos musicales. Hay al menos tres razones, hermanos, por la cual es importante entender que el uso de instrumentos en la adoración a Dios es pecado. En primer lugar, hermanos, porque hacer lo que Dios no ha mandado es castigado por Dios. Este concepto, hermanos, este pensamiento, esta idea de que todo lo que Dios no ha mandado es castigado por Dios, no es producto del ser humano, no es producto de los hermanos o de alguna iglesia. Esto es producto del mismo Dios. Dice en Números capítulo 20, verso 8, así, dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Acordémonos, hermanos, acerca de Moisés y la peña. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, háblale a la peña y la peña te dará agua para beber, para que beba toda la congregación y todos sus animales. Este es el mandamiento, hermanos, que Dios le dio a Moisés. Háblale a la roca. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta
que Moisés fue, hermanos, castigado, hermanos, reprendido por Dios porque él desobedeció el mandato. Dios, hermanos, no le tuvo que decir a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No le golpees a la roca. No le tuvo que decir eso a Moisés, porque bien claro, hermanos, en los mandamientos específicos y directos podemos entender que lo que Dios mandó, las otras cosas la excluyen. En este caso tenemos la idea, hermanos, de que todo lo que Dios no ha mandado es castigado por Dios. Dios no le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No le golpees a la roca, sino háblale a la roca. Háblale a la roca te va a dar agua. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios entendía entre dos puntos importantes, entre dos verbos, el hablar y el golpear. Vemos, hermanos, cómo es que, según el texto, el contexto, hermanos, cómo es que Moisés golpeó a la roca. Golpeó a la roca y la roca le dio agua. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Moisés fue castigado por hacer esto. Uno podría pensar, bueno, es que Dios es injusto porque no le dio un mandamiento específico o una prohibición específica a Moisés. ¿Por qué Dios entonces lo castigó si no le dio una prohibición específica a Moisés? Dios no le dijo, ¿sabes qué, Moisés? No le golpees a la roca, sino háblale a la roca. Entonces podemos nosotros usar este argumento y decir todo lo que Dios no manda, nosotros lo podemos hacer. Dios no lo mandó, pues no lo prohibió específicamente. Dios no le dijo a Moisés, ¿sabes qué? No golpees a la roca. Sin embargo, sí le dijo, háblale a la roca y la roca te va a dar agua. Uno de los argumentos que muchos dicen es que Dios no mandó, Dios no prohibió los instrumentos musicales en la iglesia. Todo el Nuevo Testamento, Dios no dijo nada acerca de los instrumentos musicales, no lo prohibió. Entonces, basándonos nosotros en ese argumento, podemos nosotros decir, bueno, lo mismo hubiera pasado con Moisés. ¿Por qué Moisés no alegó a Dios? Dios, es que tú no me dijiste que yo no le golpee, tú me dijiste que yo le hable, pero nunca me dijiste que yo no le golpee. Entonces, hermanos, el pensamiento de que todo lo que Dios no ha mandado es castigado por Dios, no es un pensamiento nuevo, no es un pensamiento, hermanos, que lo inventaron los hermanos o lo inventaron las iglesias. Hermanos, es una idea que viene desde el Antiguo Testamento y en pensamiento de Dios. Dios castigó a Moisés por hacer algo que no le mandaron, por hacer algo que no estaba prohibido hacer, golpear a la roca. Luego, hermanos, tenemos el punto número 2. Introducir una práctica en la adoración, hermanos, es pecado y es condenado por Dios. Cualquier persona, cualquier hermano que introduzca una práctica ajena a la ya estipulada en el Nuevo Testamento es pecado delante de Dios. Vemos, hermanos, este ejemplo, esta idea tomado de Jeremías capítulo 32, verso 35, y dice, y han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo del Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosas, ¿qué dice la Biblia? Que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. La idea de que nosotros podemos hacer todas las cosas que no están prohibidas específicamente es una idea errónea, hermanos. Porque Dios, hermanos, nos está diciendo, basándonos en ese texto, en esta historia del pueblo de Israel, que él iba a condenar al pueblo de Israel porque ellos estaban haciendo algo que él no les mandó. Para que nosotros hagamos alguna cosa, hermanos, necesitamos tener un mandamiento directo para poder hacerlo. Pero si no tenemos nosotros un mandamiento directo, al menos un mandamiento directo que se les dio a los apóstoles. Por ejemplo, nosotros, hermanos, participamos de la Cena del Señor porque fue mandado por Dios. Nosotros, hermanos, participamos de las ofrendas cada domingo porque fue mandado por Dios. Y se reprodujo un ejemplo. Nosotros nos reunimos cada primer día de la semana porque fue mandado por Dios, por medio de los apóstoles. En Hechos 27 vemos que los discípulos se reunían con el propósito de partir el pan. De hecho, también partimos el pan. ¿Por qué? Porque fue mandado por el propio Dios. Entonces, hermanos, para que nosotros practiquemos algo en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios, en asamblea, en reunión, necesitamos, hermanos, tener un mandamiento directo tal vez por los apóstoles, o quizás un ejemplo, una inferencia para poder hacerlo. No podemos nosotros hacer algo sin que esté estipulado, hermanos,
por estas tres vías en el Nuevo Testamento. Aquí podemos, hermanos, darnos cuenta de la idea, hermanos, que trae, hermanos, Dios. Todo lo que yo no te mandé, todo lo que Dios no manda, hermanos, es condenado por Dios. Introducir una práctica en la adoración es pecado y condenado por Dios. Los israelitas, hermanos, introdujeron una práctica ajena a la adoración de Dios y Dios los mandó porque los condenó porque no estaba mandado por Dios. Punto número 3. Todo culto voluntario expone a la ira de Dios. ¿Por qué digo, hermanos, y por qué afirmo que el uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios es pecado? Porque todo culto voluntario expone a la ira de Dios. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando acerca de este tema, acerca de aquellas personas que de alguna manera adoraban ángeles y también tenían una perspectiva de la humildad y hacían otros tipos de rudimentos o mandamientos o doctrinas del mundo, el apóstol Pablo dijo estas palabras en Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo usa una palabra, una frase que es culto voluntario. Según hermanos Vine, hermanos, la frase culto voluntario está compuesta de dos palabras griegas. Según Vine, hermanos, tal frase hace alusión a la adoración voluntariamente adoptada. La Biblia de las Américas, en vez de culto voluntario, dice religión humana, porque el culto voluntario es una forma de adoración que el hombre inventa para sí mismo, una religión libremente escogida, no prescrita por Dios, sino por la voluntad del hombre sin la autorización de Dios. Culto voluntario, hermanos, es más bien, hermanos, una invención humana. Es algo que el hombre inventa para sí mismo con tal de hacer una adoración. Pero Pablo dijo, ustedes hacen esto, ustedes hacen lo otro, pero esto no les va a salvar. Esto realmente no sirve de nada. Necesitamos nosotros, hermanos, hacer lo que Dios mandó y no que lo que Dios nos ha mandado. Nosotros nos basamos en lo que está escrito, no en lo que no está escrito. Por ejemplo, el fingimiento de la humildad era una de las cosas que ellos hacían, el culto a los ángeles, no manejes, no uses y no toques. Son varias, una doctrina que ellos habían inventado, una religión humana, como dice, habían inventado para sí mismo, sin la autorización de Dios. Y eso es lo que está pasando, hermanos, en muchas iglesias y con muchos hermanos, que quieren introducir y quieren crear su propia doctrina, su propia forma de adoración a Dios y pensar que esto les va a salvar. Pero Dios, hermanos, punto número 3, Dios, hermanos, lo condena. Dios condena el culto voluntario. Pasando a lo que dicen los léxicos, hermanos, muchas de las veces lo hemos escuchado, creo que lo tocó el hermano Carlos Camacho. ¿Qué dicen los léxicos sobre la palabra psalo? Que es uno de los argumentos, hermanos, que está en todas partes y creo que es uno de los argumentos más fuertes, hermanos, que usan para aprobar los instrumentos musicales dentro de la adoración a Dios. ¿Qué dicen los léxicos? No voy a mencionar todos, hermanos, solamente vamos a ver algunos, 5 quizás. Dice tocar. ¿Cómo definen los léxicos, hermanos, la palabra psalo? La palabra psalo, hermanos, es definida, hermanos, por Robinson como tocar, tirar, puntear. Por ejemplo, el pelo o la barba. También una cuerda. No le voy a leer todo, hermanos, solamente vamos a leer las definiciones. Grubbs también, hermanos, define la palabra psalos como tocar con arpa, alabar, celebrar, cantar o tocar un instrumento, un sonido de un instrumento de cuerdas o un salmo o un himno. Donegan también, hermanos, define la palabra psalo como tocar y provocar movimiento o causar vibración, pulsar como la cuerda de un arco y por lo tanto descargar una flecha. Son definiciones que dan, hermanos, los léxicos. Tai, hermanos, también define de la misma manera psalo, pero no, para no cansarles, hermanos, para no leer todo, en resumen, hermanos, psalo, hermanos, significa tocar. Es una de las raíces que tiene la palabra o el término psalo, tocar. Independientemente del objeto tocado en particular, este último no inherente a la palabra, muy importante ese dato. 2, significados como aplicados en la literatura griega definen psalo como tirar del cabello,
estirar la cuerda del arco, tensar la plomada del carpintero, tocar las cuerdas de un instrumento musical, esto es hacer música instrumental, y tocar las cuerdas del corazón humano, esto es cantar, celebrar con himnos de alabanza. Nos damos cuenta, hermanos, para no cansarnos, que todos los léxicos, la mayoría de los léxicos, definen, hermanos, Salo al menos con 5 acepciones, con 5 significados. Tirar el cabello y nos dan las definiciones. Ahora la pregunta, hermanos, ¿cuál de estas definiciones usó el apóstol Pablo y por qué? ¿Por qué nosotros, hermanos, argumentamos que Pablo usó la palabra psalo como cantar sin instrumentos musicales? ¿Y por qué el hermano Carlos, de alguna manera, argumenta que psalos en el Nuevo Testamento significa tocar con instrumentos musicales? Como nos dimos cuenta, hermanos, psalo tiene 5 acepciones, 5 significados. ¿Cuál de estos 5 nos gusta? ¿Por qué no podemos evitar, hermanos, que psalo tiene 5 significados? Yo podría argumentar y decir, etimológicamente, psalo significa tirar del cabello, y nadie me va a argumentar en contra de eso. O podría decir, etimológicamente, psalo significa tensar la plomada del carpintero, y nadie me podría argumentar en eso. ¿Por qué? Porque estoy acudiendo a la etimología, y es verdad, hermanos. Psalo significa esas definiciones. Pero ¿cuál de estas usó el apóstol Pablo? ¿Cómo puedo yo saber cuál de estas usó el apóstol Pablo? Hermanos, es importante entender, hermanos, qué dicen los filólogos sobre la evolución del lenguaje. Muchos no creen que psalo tuvo una evolución en el transcurso de la historia, pero sí lo tiene. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver, hermanos, qué dicen, hermanos, los filólogos, los expertos en filología sobre el lenguaje de la humanidad, no solamente cualquier tipo de idiomas, cualquier tipo de lenguaje, palabra. ¿Qué dicen los filólogos, expertos en la ciencia del lenguaje? ¿Qué dicen? Max Muller dice, hermanos, brillante conferencista de la ciencia del lenguaje en la Real Institución de Gran Bretaña en 1861, dijo: cada parte de la naturaleza, ya sea mineral, vegetal o animal, es la misma especie desde el principio hasta el final de su existencia, mientras que pocos idiomas podrán ser reconocidos como los mismos al cabo de más de 1000 años. Sigue diciendo esto. Otro, hermanos, de los filólogos, dice, quien ocupa la cátedra de filología, dice: la lengua y los lenguajes están en un constante estado de cambio. En ningún lugar se puede ilustrar mejor la máxima de Heráclito. Este perpetuo flujo y cambio es necesario por el hecho mismo de que el lenguaje es producto y creación de la mente humana. Otro filólogo dice: los cambios de significado a los que se someten las palabras en todos los idiomas, desde el simple agotamiento por el uso, es un tema mucho más amplio e importante. Nombres y palabras, dice Robinson, pronto pierden su significado. Todos, hermanos, los filólogos dicen que las palabras tienen, hermanos, un cambio. Tienen, hermanos, cambios en el transcurso de la historia. Hermano Carlos, la verdad no me va a dar tiempo, yo por eso le había comentado a usted que 30 minutos era perfecto, 30, 35, ¿por qué? Porque pues es necesario hablar casi de todo, pero bueno, vamos a ver si lo podemos componer esa parte. Algunos ejemplos, hermanos, que dan, si no, el hermano me comente cuánto tiempo queda, hermanos. Le quedan 4 minutos, hermano, máximo. Ok, voy a dar algunos ejemplos, hermanos, de las palabras, de cómo es que las palabras, hermanos, tienen un cambio en el transcurso de la historia, y no es un invento humano, esa es una realidad. Por ejemplo, hermanos, la palabra inglesa nice, agradable, que viene del latín, hermanos, significa etimológicamente ignorante. Eso es lo que significa la palabra nice. Hoy en día, hermanos, nadie que le llame nice a una persona pensaría que le está diciendo ignorante. Etimológicamente yo puedo argumentar y decir nice significa ignorante, porque viene de la raíz, de una raíz, y esto es lo que significa ignorante. Puedo argumentar y decir, tú lo estás usando de esta manera, tú me llamas ignorante cuando tú me dices nice to meet you. Podemos decir, no, pues me está diciendo ignorante esta persona. Pero, hermanos, ¿usted cree que esto es correcto? ¿Usted cree, hermanos, que esto es razonable? ¿Es lógico pensar de esta manera? ¿Pensar que las palabras no tienen cambio en el transcurso del tiempo, de la historia, hermanos?
Asimismo, la palabra goodbye, hermanos, es una contracción de anglosajón, de God be with you. También, hermanos, tuvo un cambio. Pero vamos a un ejemplo más bíblico. En 1 Pedro capítulo 3, verso 3, dice, vuestro atavío cosmos no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Aquí, hermanos, la palabra cosmo etimológicamente significa universo, orden, mundo, pero también significa atavío, lo cual el apóstol Pedro está usando la palabra cosmo para referirse a algo totalmente diferente al universo. Otro ejemplo, hermanos, en Mateo capítulo 26, verso 48, dice la palabra de Dios así, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare fileo, ese es prenderle. Creo que es el único verso, hermanos, texto en la cual se usa la palabra fileo para referirse, hermanos, a un beso. Aquí fileo, hermanos, significa etimológicamente amor. Habla, hermanos, de un amor fraternal entre dos personas, pero en este texto, hermanos, se usa para, hermanos, para referirse a un beso. Podemos nosotros argumentar de esa manera y decir, no, pues es que etimológicamente fileo significa amar, por lo tanto, Judas amó al maestro y por eso lo entregó. ¿Podemos argumentar de esa manera? ¿Podemos basarnos en la etimología para hacer una doctrina, una práctica en la iglesia? ¿Cuánto tiempo ya me queda, hermano? Ya me pasé. 30 segundos. Ya 30 segundos, 20, hermano, ya. Yo le había comentado al hermano Carlos que tengamos un tiempo considerable porque pues yo traía muchas cosas, pero hermanos, estos 3 puntos, 3 ejemplos, hermanos, podemos entender que las palabras efectivamente tienen un cambio en el transcurso de la historia y etimológicamente no podemos argumentar, hermanos, una doctrina, no podemos decir porque esta palabra etimológicamente significa esto, por lo tanto en este contexto significa esto. Tiempo, hermano, muy bien. Haría tu hermano Carlos con otros 15 a 20 minutos. Micrófono, hermano. Y bueno, gracias Leonardo y gracias David por tu exposición. Bueno, esta es mi presentación. Ok, el debate pues tiene esa pregunta. La cuestión ¿es pecado el uso de instrumentos musicales en la alabanza congregacional? Y bueno, David afirma que es pecado, yo digo que no es pecado. Entonces voy a dar las razones de por qué pienso y creo que no es pecado. Bueno, la razón del debate la dijo David, así que no es la misma razón, las divisiones que hay. Por eso es que es importante debatir sobre este punto e intentar minimizar las distancias que hay entre los hermanos por este tema. Una reflexión es que las iglesias de Cristo que se reúnen en edificios públicos, por lo general usan algunos objetos como un altar con un púlpito en el centro y a sus lados adornados de flores y con una cortina de fondo. Usan instrumentos audiovisuales, pizarrón, equipos de sonido, Biblias, himnarios, climas, objetos no mencionados en el Nuevo Testamento. Si el uso de instrumentos musicales en la alabanza no es pecado, entonces su uso en las congregaciones es un asunto de opinión como el uso pues de esos objetos que acabo de mencionar. ¿Sí? Se pueden usar todos esos objetos, no es pecado usarlos. Y bueno, aunque la Biblia no menciona nada de esos objetos, entonces no por eso su uso no está permitido. Una pregunta que me hago es, ¿cómo saber si el uso de instrumentos musicales en la alabanza es o no pecado? Ahora, esa pregunta, la única manera fiable es que Dios nos haya revelado en su palabra
y en especial en el Nuevo Testamento, y de una manera directa, clara y categórica el concepto de pecado. Porque si yo no sé el concepto de pecado, ¿cómo puedo decir que tal cosa es pecado o esto sí es pecado o no es pecado? Necesito conocer el concepto de pecado para poder calificar el tema que estamos tratando de si es pecado o no es pecado. Si no se puede conocer el significado de pecado, sería solo conveniencia del hombre señalar de pecado a una acción o práctica o uso de objeto en la congregación o fuera de ella. Claro, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Necesitamos el significado de pecado. Si no lo conocemos, entonces sería una conveniencia decir aquello es pecado. No, aquello no es pecado. Necesitamos algo de que agarrarnos. Así que la única evidencia o prueba en este debate sería ver si ese concepto de pecado nos ha sido revelado. Esa es la primera observación. No, Dios nos ha revelado el concepto, el significado de la palabra pecado y ver si el uso de instrumentos musicales en la alabanza encaja o subsume en ese concepto. Subsumir su sinónimo es encajar, es una palabra usada en derecho. Cuando alguien comete un delito, ver si ese delito subsume en una norma, en un concepto que ya está establecido, y de allí, bueno, se dará sentencia o no. Entonces, de acuerdo al conocimiento que tenemos sobre qué es el pecado, hagámonos la pregunta: ¿encaja el uso de instrumentos musicales en el concepto que la Biblia nos enseña sobre lo que es el pecado? Bueno, la pregunta: ¿está revelado el concepto de pecado en la Biblia de una manera directa, clara y categórica? Bueno, busquen ustedes mismos. Dice en Romanos 3, del 19 al 20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Yo no conocía el pecado, dice el apóstol Pablo, yo no conocía el pecado sino por la ley. También Pablo dijo, sin la ley el pecado está muerto. El poder del pecado es la ley. Todas esas son frases del apóstol Pablo, frases que estoy tomando del Nuevo Testamento. Sí, David tomó algunos principios del Antiguo Testamento, algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Entonces yo también tendría el derecho de agarrar algún ejemplo del Antiguo Testamento y presentar, ¿verdad? Mi afirmación, ¿verdad? Confirmar mi posición al respecto. Pero estoy tomando puros textos del Nuevo Testamento. El pecado es infracción de la ley, primera de Juan 3:4. Ok, eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento sobre el pecado. Es lo que tenemos. Bueno, hay demasiados textos en el Nuevo Testamento que justifica aceptar que el criterio de pecado es la ley de Dios. Hay demasiados textos como se los acabo de mostrar. En esto se basa mi argumento, producto de una inferencia necesaria o deductiva. Los anti-instrumentales siempre me piden libro, capítulo y versículo de música instrumental en la alabanza. Aquí les estoy dando libro, capítulo y versículo. 7 textos que muestran que el criterio de pecado es la ley. Y no lo creen. Tienen que evaluar la prueba. Si no, ¿cómo piensan refutarme? Es decir, tienen que ir al argumento que estoy presentando.
¿Cuál es el argumento? Ok, este es mi argumento. El argumento. Un argumento es sencillamente dar razones de una posición o de una creencia. El argumento que estoy presentando es un argumento de tipo deductivo. Si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera. También algunos le llaman inferencia necesaria. Hay inferencias no necesarias, pero esta es una inferencia necesaria. ¿Cuáles son las premisas del argumento? Si por la ley es el conocimiento del pecado, y eso lo vimos, y la ley no es contraria al uso de instrumentos musicales en la alabanza, entonces el uso de instrumentos musicales en la alabanza no es pecado. Segunda premisa, si el uso de instrumentos musicales en la alabanza no es pecado, entonces es un asunto de opinión. Si no es pecado, es opinión. Tercero, como lo muestra la evidencia, por la ley es el conocimiento del pecado y la ley no es contraria al uso de instrumentos musicales en la alabanza. Necesariamente la conclusión es el uso de instrumentos musicales en la alabanza es un asunto de opinión. Bueno, este argumento, David debiera ver las premisas. Si hay alguna premisa falsa, el argumento se cae. El trabajo de David para refutar el argumento es encontrar alguna premisa falsa o encontrar que de las premisas no se deriva la conclusión. Es decir, el argumento es inválido porque de las premisas no se deriva la conclusión. En eso consistiría la refutación, pues, de David. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano Leonardo? Lleva 10 minutos, hermano. 10 minutos, ok. 5, o se va a ocupar ¿Sí, 5 o 10? los 20. 5 para los 15 y 10 se va a ocupar los 20. Ok. Está bien. Bueno. Ya presenté mi argumento. Ahora voy a presentar bueno, lo que la Biblia habla sobre la ley de Dios. Sabemos todos que el uso de instrumentos musicales en la alabanza, se habla mucho, pues, por ejemplo, en el libro de los Salmos, se habla mucho. Eso quiere decir que no era pecado en los tiempos de David, en los tiempos antiguos no era pecado. Y los Salmos es un libro inspirado por Dios. En el Salmo 150, en el verso 6, dice que todo lo que respira alabe a Jehová o alabe a Yahweh. Los instrumentos no respiran. La alabanza no está en los instrumentos. Los instrumentos no es un culto. No es una práctica de adoración específica o doctrinal, mejor dicho. Es sencillamente un asunto de opinión. El que quiera usarlo está bien. El que no quiera usarlo está bien. Es un asunto de opinión. Y está basado, ¿por qué? Porque el concepto de pecado está relacionado íntimamente con la ley de Dios. El uso legítimo de la ley de Dios. Ok, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fíjense que hay un uso legítimo de la ley, un uso legítimo de la ley. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es espiritual. Apruebo que la ley es buena. Yo, Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Por la fe confirmamos la ley. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Bueno, como pueden ver, la ley no es pecado. La fe confirma la ley. La ley no es contraria a las promesas de Dios. Todos esos son
textos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Textos del Nuevo Testamento. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hablando de la ley, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado, ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando Jesús habla del reino de Dios o el reino de los cielos, se está refiriendo a la iglesia. Y después dice, más cualquiera, dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Otra vez, ¿que enseñe qué? Enseñe textos o pasajes, enseñanzas basadas en la ley. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otro pasaje también importante se encuentra en 2 de Timoteo 3:14 al 17. Voy a leer donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una cosa es el hombre de Dios y otra cosa son las escrituras. Y las escrituras son útiles. ¿Útiles para qué? Para que el hombre de Dios alcance madurez. Pero resulta que esa expresión, toda la escritura, que es útil para adoctrinar, es la palabra, pues, didascalos allí, en enseñar, útil para redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda la escritura, ¿a cuál se refiere? Al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía en los tiempos de los apóstoles, vino a existir décadas después. Entonces, con base en la Biblia, guardar la ley no hace ningún daño espiritual, todo lo contrario, bendice la vida. Nuestra santidad depende de su obediencia. ¿Qué guardó Jesús para no pecar? La ley. ¿Qué debemos nosotros para obedecer para no pecar? La ley también. Si debemos seguir sus pisadas, si debemos andar como él anduvo para no pecar, debemos guardar la ley. ¿Sí? Jesús guardó la ley para no pecar. Es decir, cuando decimos que Jesús no pecó es porque él guardó la ley. Entonces creo que está muy claro en el Nuevo Testamento el criterio de pecado. El criterio de pecado es la ley. En mi próximo exposición hablaré del contenido de esa ley. Gracias, hermano. Ok, están todavía, sí va a ocupar los 20, hermanos, 4 minutos. Pero si va a cerrarlo hasta ahí. Está bien, está bien. Ok, entonces viene el momento de hacer 3 preguntas. Sería una pregunta a un hermano y pues responde 5 minutos el otro y así intercambiaríamos. El otro hermano haría la pregunta. Sería, creo que nuestro hermano David, ¿podría iniciar usted con la primera pregunta? Sí, hermano, creo que sí. Adelante, hermano. Sí, la primera pregunta, hermano Carlos Camacho. En tu exposición dijiste que la ley, todo que en tu exposición dijiste y enfatizaste que por la ley es el pecado. Sin la ley, pues no hay pecado. La pregunta es, ¿cómo tú entonces puedes deducir lo que es pecado fuera de la ley? Por ejemplo, no sé, drogarse, tomar alcohol, emborracharse, algunas cosas que no están bien específicas y que la ley no prohíbe, no dice, la Biblia no dice nada acerca de eso. ¿Cómo tú puedes llegar a una conclusión de que es
pecado sin que la ley lo diga. Porque según en tu exposición, por la ley es el pecado. No conocí el pecado sin la ley, dice Pablo. Entonces quiere decir que Pablo conoció el pecado por medio de la ley. Cuando la ley dice que esto no hagan esto o algo así, entonces Pablo conoció el pecado por medio de la ley. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a una conclusión de pecado fuera de la ley? Por ejemplo, drogarse. ¿Cómo tú puedes llegar a eso? ¿Cómo llegas a la conclusión de que drogarse es pecado? Bueno, ahí el mandamiento de ser sobrios, hay el mandamiento de no emborracharse. Es decir, la ley habla de el amor al prójimo como a sí mismo. ¿Y cómo puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo? Entonces, drogarme o emborracharme, ya estoy transgrediendo el segundo gran mandamiento de la ley, sí, que es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, si no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo yo amar al prójimo? Entonces se transgrede el segundo gran mandamiento en la ley. Y queda hermano Camacho con una pregunta, hermano David. Bueno, mi pregunta, hermano, es la siguiente. Ok, tú hablaste de que algunas palabras cambian con el tiempo. No lo dudo, estoy seguro de que sí. Mi pregunta es, ¿cómo puedes saber que salo no significó, es decir, cantar sin acompañamiento instrumental? Es decir, la palabra salo y salmos en la Septuaginta se usó con ese sentido. Ahora, la Septuaginta era usada en el primer siglo a lo largo pues de toda Europa, Asia Menor, en todas partes del mundo griego se usaba la Septuaginta. Y en la Septuaginta estaba el concepto de samar en hebreo, que cuando en hebreo hubo el cambio al griego, la traducción al griego se cambió por salo. Sí. Entonces, samar era muy usada por David y significaba cantar, pero podía ser en presencia de acompañamiento o no acompañamiento. Es decir, no había restricción con la palabra cantar. Ahora, cuando traducen ese Antiguo Testamento al griego, usan la palabra salo. ¿Cómo saben entonces que realmente ya no se usa samar? No, ya ahora... Sí, ahora vamos a reunirnos y solo cantar a capela, porque si metemos un instrumento pecamos y somos condenados. Es decir, ¿cómo puedes saber? Y hay una observación en Apocalipsis, en el capítulo 15, en el versículo 2. Disculpe, no es la pregunta que iba a hacer. Es la pregunta que voy a hacer. Okay, está bien. Estoy dando el contexto. Que en Apocalipsis 15, versículos 2 al 4, aparece la palabra griega ado, que significa, pues, la traducen cantar, acompañado con las arpas de Dios. Y Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I. Entonces, ¿cómo pueden decir que cambió si en un texto del Nuevo Testamento aparece la palabra ado junto con las arpas de Dios? ¿Cómo sabes tú que hubo un cambio? ¿De dónde sacas? ¿Cuál es tu fuente? Sí, para responder esa pregunta voy a tener que compartir pantalla. Permítame, le respondo la pregunta. Tu pregunta es muy interesante, hermano Carlos Camacho, por el simple hecho de que, pues, y ya me la esperaba. Tú me preguntas, ¿cómo sabemos nosotros que psalo tuvo un cambio en el Nuevo Testamento o que Pablo estaba usando psalos sin referirse
sin relación alguno con los instrumentos. Esa es la pregunta que tú me haces. Todo texto, hermano Carlos Camacho, todo texto de la Biblia siempre se interpreta en base a su contexto. El contexto, hermano Carlos Camacho, nos sirve para dos cosas. En primer lugar, nos sirve para interpretar correctamente un texto, y el contexto también nos sirve para interpretar correctamente un significado de una palabra. Sin el contexto, yo no puedo saber, hermano Carlos Camacho, que el apóstol Pedro estaba usando cosmos en sentido de universo. Sin el contexto, hermanos Carlos Camacho, yo no puedo saber que Mateo estaba hablando de fileo en una forma de una acción, no de un sentimiento hacia una persona. Sin el contexto, yo no puedo saber que nice, la palabra nice, ya saliendo de lo bíblico, la palabra nice se esté refiriendo, hermano, a ignorante o se esté refiriendo a agradable. Todo, hermanos, todos los textos bíblicos y los significados, hermanos, siempre rige el contexto. Para que yo sepa que salos se usó en un sentido sin instrumentos musicales, tengo que ir al contexto, y en el contexto en el cual hablan todos los versículos, tú hablas acerca de que Francisco La Cueva usa Romanos capítulo 15, verso 9, y él lo traduce como cantar con salterio. Es verdad, pero ¿sabes una cosa? Que también los otros textos, Efesios 5, 19, Santiago 5, 13 y Colosenses 3, 16, el mismo Francisco La Cueva hace la total diferencia entre tocar o cantar con salterio y cantar únicamente. Él mismo lo hace. ¿Por qué él no tradujo de la misma manera Romanos 15, 9 en Efesios 5, 19 o Colosenses 3, 16 o Santiago 5, 13? ¿Por qué no lo hizo? Porque él estaba haciendo la total diferencia. Todos los traductores, hermano Carlos Camacho, se basan en algo que se llama campo semántico o familia semántica. Todas las traducciones, hermanos, siempre se deben basar en el campo semántico o en la familia léxica de lo que van a traducir. Francisco La Cueva no pudo traducir en Colosenses 3:16 cantar con salterio porque el contexto no lo demanda. Por eso, y esa es mi respuesta. Ok, quería nuestro hermano Carlos hacer la pregunta. Sería la segunda ahorita, segunda ronda. Creo que es David que le toca, ¿no? Yo acabo de preguntar. Sí, cierto, hermano David, sería inicia con la segunda ronda nuevamente, con la pregunta. Ok, una de las preguntas que tenía en la diapositiva, hermano Carlos Camacho, era concerniente a la etimología, porque su argumento me he dado cuenta que se basa en la etimología de las palabras. Por ejemplo, psalo significa tocar y la raíz es tocar. Ahora, la pregunta, hermano Carlos Camacho, que es la pregunta, ¿cómo sabe usted que Mateo capítulo 26, verso 28 que leí en el último texto, ¿cómo sabe usted que no se está usando? Porque yo puedo argumentar etimológicamente que fileo significa amar. ¿Cómo puede saber usted que esa palabra no se está usando en forma de amar? O sea, ¿cómo podemos saber nosotros o podemos introducir, ya que Judas, el texto dice amar, porque etimológicamente significa fileo es amar, o amar fraternalmente, entonces quiere decir que Judas traicionó a Jesús porque lo amaba. En dado caso, nosotros podemos traicionar a los hermanos argumentando de que nosotros lo amamos. ¿Cómo usted puede saber o hacer la diferencia entre tales términos o significados? ¿Cómo hace usted la diferencia entre tales términos y significados? Adelante. Bueno, hermano, como usted lo dijo, es importante tomar en cuenta el contexto. Yo no me opongo a ese principio, ¿sí? Ahora, mi argumento, yo no presenté argumentos de lexicografía. Yo solamente presenté el argumento del concepto de pecado revelado en el Nuevo Testamento. Ese ha sido mi argumento en esta noche.
y no la lexicografía. Sí, pero yo estoy de acuerdo, claro que hay principios, el contexto es importante tomarlo para encontrar el sentido de una palabra. Sí, eso es claro, estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el caso del día de reposo, el día de reposo, cuando los judíos leían el pasaje del día de reposo, en Hechos 20, dice que no hará ninguna obra, ni tú, ni tu siervo, ni nadie. Bueno, así lo entendieron los judíos, ninguna obra. 6 días se trabajará y el día séptimo nadie va a hacer ninguna obra. Así lo entendieron ellos. Pero Jesús le da un sentido diferente. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Un momento, Jesús, pero el texto dice que ninguna obra. Ahí no especifica si buena o mala. Ninguna obra harás, ninguna. Pero Jesús dice que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Ya le dio un sentido diferente. Sí, y si Jesús no le da ese sentido diferente, todos nosotros aceptamos que nadie puede hacer nada, ni el bien ni el mal en el día de reposo. Así que estoy de acuerdo con los contextos, ¿sí? No, para nada estoy en contra, ¿sí? Con la lexicografía. Ahora, te dije que en Apocalipsis aparece por la palabra ado, no solamente salo se traduce cantar, y humeo también, y ado se traduce en cantar, y ado está en compañía con las arpas de Dios. Si cambió el término ado de cantar a cantar sin instrumentos musicales, pero antes sí se podía, porque aparece entonces en Apocalipsis 15, 2 al 4, ado, y los hermanos alabando con las arpas de Dios. Sí, entonces evidentemente ese pasaje muestra de que el significado cantar no restringe el uso de música instrumental para acompañar. Sí. Ok, le corresponde hacer la pregunta a este hermano. Bueno, David. Ok. En tu exposición, hermano David, dijiste lo siguiente, introducir una práctica en la adoración es pecado y condenado por Dios. Bueno, yo no he leído esa frase en ninguna parte. En la Biblia no la encontré. Y para tú apoyar esta regla, usaste pues un ejemplo en el Antiguo Testamento. Entonces usas un ejemplo del Antiguo Testamento para apoyar una regla y apoyas una regla con un ejemplo. Pero con un ejemplo sería un argumento analógico. Y los argumentos analógicos no son argumentos con conclusión necesaria o certeza necesaria, sino probable. Entonces, estás basando una idea, un pensamiento ¿en qué? ¿De dónde sacas esta regla? Introducir una práctica en la adoración es pecado y condenado por Dios. ¿De dónde sacas eso? Adelante, hermano David. Sí, introducir una práctica en la adoración es pecado. Y no es porque yo lo haya inventado, hermano Carlos Camacho, sino porque la misma palabra lo dice. De hecho, la idea que yo traía de los 3 textos que yo di, del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, era que lo que Dios no mandó es prohibido. Lo que Dios no especificó, no prohibió específicamente es condenado. Tal es el caso de Moisés. Esa es la idea, hermano. O sea, usted no puede hacer algo, no puede meter una doctrina dentro del Nuevo Testamento solamente porque a usted se le ocurra. De hecho, lo cité, Colosenses capítulo 2, versos 18 en adelante, donde Pablo estaba exponiendo su tema, su tesis acerca de aquellas personas que de alguna manera habían inventado doctrinas
diferentes dentro del Nuevo Testamento, y Pablo los reprende y los condena. Culto voluntario es una invención, una invención o el conjunto de una doctrina. De hecho, da el tipo de doctrina el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y los reprende. O sea, mi respuesta es, en el Nuevo Testamento podemos ver tales ejemplos de que al añadir una doctrina a los mandamientos de Dios es pecado. Tal es el caso de los fariseos. Quebrantan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones, dice la palabra de Dios. Quebrantan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. O sea, ellos estaban implementando los mandamientos de Dios, estaban quebrantando, violando los mandamientos de Dios por introducir sus tradiciones. Entonces, eso es pecado delante de Dios. Ok, hermano David, te corresponde hacer nuevamente la tercera pregunta. Hermano Camacho. Sí, hermano. En tu exposición, hermano, me di cuenta que te basas mucho en la ley, en la forma en la cual la Biblia conceptualiza el pecado, pero te había preguntado cómo es que la Biblia, cómo es que la palabra de Dios de alguna manera condena alguna práctica que no está específicamente planteada en el Nuevo Testamento. Una pregunta que te quería hacer, quisiera compartir unas pantallas otra vez, por favor. Tengo varias preguntas, pero solamente te voy a hacer una, todas las que... Por ejemplo, podemos introducir una práctica religiosa solamente porque se menciona en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el incienso en las reuniones, la Pascua, el culto a los ángeles, etc. Nosotros podemos introducir, hermano Carlos, una práctica religiosa, una doctrina dentro del Nuevo Testamento solamente porque se menciona en el Nuevo Testamento. Tú dijiste que pues en Apocalipsis se menciona las arpas. Pregunto, ¿se puede introducir una práctica solamente porque se menciona en el Nuevo Testamento? Adelante, hermano. Micrófono apagado. Ok. Bueno, de acuerdo al entendimiento de las personas, por ejemplo, los corintios bautizaban por los muertos y Pablo no dijo nada al respecto, no los exhortó, no los amonestó, no dijo nada al respecto acerca de eso. El problema con las prácticas es si una práctica es contraria a la justificación que viene por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, los judíos en la iglesia en Jerusalén, todos eran celosos de la ley. Ellos circuncidaban a sus hijos. Ellos participaban de ceremonias en el templo. Hasta el mismo Pablo llegó a participar en ceremonias en el templo, se rapó la cabeza, hizo sacrificios junto con otros hermanos. Pero el apóstol Pablo estaba claro de que eso no iba a justificarlo delante de Dios. Él era justo delante de Dios por la obra de Cristo y no por si alguna práctica se hace o no se hace. El mismo Pablo llegó a decir, me he hecho judío para ganar a los judíos. Es decir, que se hizo judío para ganarlos. Así que él podía estar en una reunión judía y participar de sus ceremonias y no iba a pasar nada con su salvación.
Igualmente me he hecho gentil para ganar a los gentiles y podía participar en prácticas de los gentiles como sentarse a la mesa y comer de lo sacrificado a los ídolos, porque él sabía que un ídolo nada es en el mundo y podía participar de las ceremonias gentiles. Entonces, es importante saber de que las prácticas son inocuas para la salvación. La fe es lo importante en cuanto a nuestra salvación. Sí. Entonces, uno lee el Nuevo Testamento, las listas de pecado. Hay una cantidad de listas de pecado y no vas a encontrar ninguna práctica eclesiástica que la consideren pecado, pues en las listas, ¿no? El problema del culto voluntario es que, bueno, habían hermanos que era necesario hacer esto, porque si no lo hacemos, nosotros estamos mal con Dios, tenemos que hacerlo, o si no, Dios nos desecha. Entre los judaizantes eran así. Ellos pensaban que el que no se circuncidaba no podía ser salvo. Entonces, eso era una práctica que Pablo tuvo que trabajar y luchar contra los judaizantes. Pero Pablo circuncidó a Timoteo y Pablo no se opuso a la circuncisión de los judíos, siempre y cuando se circuncidaran con el propósito de justificarse ante Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las prácticas que realmente afectarían la fe y a Dios le desagradaría? Toda práctica por el cual haríamos de esa práctica para el camino para llegar a Dios. Sin esa práctica, entonces no llegamos a Dios. Sin esa práctica no somos justos delante de Dios. Esas serían las prácticas no permitidas, ¿sí?, dentro de la congregación. Está bien, hermano. Toca hacer la pregunta al hermano, usted, el hermano David. No, me toca a mí preguntar, creo. Le toca, Sí, le toca hacer la pregunta a usted, al hermano David. No, a mí me toca la pregunta, me toca hacer la pregunta. Sí, toca realizar la David. pregunta. Bueno, hermano, cuando Pablo dijo que por la ley es el conocimiento del pecado, mi pregunta es, ¿usted cree que por la ley es el conocimiento del pecado? Y cuando se habla de la ley, el contexto, como usted habla mucho del contexto, el contexto mostraba que era la ley de Dios, incluía pues los 10 mandamientos. Estaba hablando de los mandamientos de Dios dado a Moisés. Entonces, ¿usted cree, acepta que por la ley es el conocimiento del pecado? Carlos Camacho, hermano, por la ley, efectivamente, fíjate, voy a responder esta pregunta. Por la ley, efectivamente, es el conocimiento del pecado, pero no solamente por la ley. Fíjense la diferencia. Por la ley es el conocimiento del pecado, pero no solamente por la ley. Nosotros, hermano Carlos Camacho, Dios nos ha dado una facultad de pensar y de usar el sentido común. Y dice la palabra de Dios que los gentiles, cuando no tienen ley, hacen por la naturaleza las cosas de la ley. Dios nos ha hecho hombres, personas con sentido común, sentidos morales, personas morales con entendimiento. Y cuando los gentiles, dice la palabra de Dios, no tienen ley, o sea, no tienen ley escrita, hacen por naturaleza las cosas que son de la ley. ¿Cómo? Un ejemplo, amar a su mamá, amar a sus hijos, darle de comer a sus hijos, quizás, ayudar a sus parientes, pero ellos no tenían la ley. ¿Cómo ellos sabían qué es lo bueno y qué es lo malo? Obviamente porque Dios, hermano Carlos Camacho, nos dotó del sentido común. Y quizás hay cosas en la Biblia que pues no va a decir exactamente, explícitamente la ley que es pecado, pero debemos usar esa
facultad que Dios nos dio de razonamiento correcto, razonamiento lógico. Yo no puedo decir, la Biblia dice, yo no puedo afirmar y decir, la Biblia no me manda a drogarme, pero me voy a drogar, o no me manda a fumar un cigarrito, pero lo voy a hacer, o una copita, pero lo voy a hacer, o no me manda a hacer algunas cosas, pero lo voy a hacer. Entonces, no podemos usar este razonamiento, hermano Carlos, porque de alguna manera, si Dios es un Dios moral, la iglesia debe ser una iglesia moral, el individuo, hermanos, y el cristiano, de igual manera, debe ser un individuo moral. Y por medio de esa vía de razonamiento, nosotros podemos llegar a conocer lo que es pecado, aunque la ley no lo diga. Esa es mi respuesta. Ok, hermano. Ahí cierran lo que es la parte que viene de 3 preguntas. No sé si van a querer otros 10 minutos para cada uno o van a dejar por finalizado el debate. Lo dejo a criterio de ustedes. Bueno, me gustaría usar mis 10 minutos y no sé si David también quiere usar sus 10 minutos. Exactamente, sí. En este caso podría terminar mi exposición, ¿no? Sí, bueno, tienes 10 minutos para terminarlo. Ok. Ahí, hermano. Corre tiempo. Hermano David sería. Ok. En mi exposición, mis estimados hermanos, me quedé en esos 3 ejemplos que yo había puesto acerca de cómo nosotros podemos entender, hermanos, el origen, el significado de una palabra y cómo el contexto es sumamente importante para poder entender el significado de una palabra. Es importante también mencionar en este punto que la etimología, mis estimados hermanos, no le dan el significado a las palabras. La etimología lo único que hace, hermanos, es decirnos el origen y la evolución de las palabras. Pero muchas veces, hermanos, el rey de reyes para interpretar o para saber el significado correcto de una palabra, como en este caso psalos, siempre es, hermanos, el contexto. Es el contexto. El contexto tiene que reinar y regir en la interpretación de una palabra o un término correctamente, como nosotros lo acabamos de dar cuenta. No podemos llegar y decir, Judas besó al maestro, en este último punto que me quedé, Judas besó al maestro y por tal razón nosotros podemos traicionar y besar y amar de alguna manera a los hermanos o traicionarlos y argumentar que lo estamos amando. No podemos nosotros razonar de esa manera. Sin embargo, hermanos, voy a seguir con mi exposición. Francisco, hermanos, La Cueva, que uno de los interlineales que usan mucho para argumentar a favor de los instrumentos musicales, hace la total diferencia, hermanos, entre la palabra psalos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, verso 9, Francisco La Cueva traduce psalos como cantaré con salterio. Pero fíjense, hermanos, cómo es que en 1 Corintios capítulo 14, verso 15, el mismo Francisco La Cueva lo traduce como cantaré. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que aún Francisco La Cueva, el interlineal, de hecho no solamente Francisco La Cueva, sino los otros interlineales, traducen la palabra psalo como hacer melodía o cantar, pero nunca con cómo tocar con acompañamientos instrumentales. Uno de los puntos que estaba tocando el hermano Carlos era mencionar las arpas en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, donde se dice cantar, pero con un instrumento. Fíjense cómo es la manera correcta en estructurar una oración y cómo lo hacían los traductores. En Apocalipsis sí se menciona psalos, pero también se menciona el instrumento. Ahí podemos darnos cuenta cuando los traductores quieren traducir o por el contexto, hermanos, en la cual ellos van a traducir, se dan cuenta que psalos sí necesariamente indica un instrumento musical. Ellos mismos lo traducen, pero no así en los demás textos. ¿Por qué en los textos de Efesios capítulo 5, 19, Colosenses 3, 16, Santiago 5, 13, no se traduce como cantar con salterio?
Francisco La Cueva hace la total diferencia. Existe, hermanos, una falacia etimológica o falacia de la raíz dentro del ámbito léxico, hermanos. Una falacia etimológica. Y esta falacia etimológica, hermanos, o la falacia de la raíz, es la creencia errónea en que una palabra o expresión tiene que tener el mismo significado y sentido que el que indica su etimología. Es decir, es la negación del cambio lingüístico en el significado de la palabra. Puede incluir el pensamiento que una acepción de una palabra es más genuina o cuidadosa que las otras por estar más ligada a su origen. Es también un modo incorrecto de argumentar o razonar que consiste en tomar el significado original de una palabra, en este caso, salos, en el Antiguo Testamento, tocar, y darle un significado totalmente diferente bajo otro contexto. Es trasladar, mis estimados hermanos, el significado antiguo que es salos, trasladarlo a otra época y a otro contexto que está teniendo, adoptando otro significado totalmente diferente. En 1 Corintios capítulo 15 podemos ver que mismo Francisco La Cueva, otra vez, la palabra psalo, hermanos, lo traduce, hermanos, como cantar. Que pues hay, oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la mente. Y aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que existe un artículo definido, lo cual define realmente con qué se va a cantar. Cantaré con el espíritu. Por lo tanto, La Cueva, cuando él traduce la palabra psalo, él se da cuenta en su contexto que no necesariamente están incluidos los instrumentos musicales. También, hermanos, otro de los textos, Efesios 5:19, La Cueva, hermanos, nos dice y traduce la palabra psalos como entonando salmos o cantos, pero nunca cantar con salterio. Nunca se indica en los contextos que había un instrumento musical inherente en la palabra psalos. Nunca se indica eso. Si el contexto indicara eso, entonces ellos mencionarían el instrumento como pasó en Apocalipsis, en la cual se menciona psalo, pero al ladito se menciona que el instrumento con el que se va a tocar. Ese es un punto importante que debemos también. Colosenses 3:16, mismo La Cueva, hermanos, que tradujo cantaré con salterio, traduce psalos como simplemente cantar. En resumen, hermanos, hacer lo que no está explícitamente prohibido es pecado. Números 28, la idea es esa. Todo lo que Dios no necesariamente debe prohibir algo para que tú no lo hagas. A Moisés le dijo, ¿sabes qué? Habla de la roca, Moisés le pegó, fue condenado. Introducir una práctica que Dios nos mandó es pecado. Jeremías 32:35, la misma idea nos trae. El culto voluntario expone la ira de Dios. Colosenses 2:23. No podemos, hermanos, trasladar el significado de un texto a otro contexto ajeno para probar una práctica. La etimología no le da el significado correcto a las palabras, sino más bien es el contexto el que determina el significado correcto de una palabra. Es el contexto, hermanos. Y en el contexto en la cual se menciona psalos, hermanos, nunca indica instrumentos musicales dentro de la adoración a Dios. Dios, hermanos, mandó a cantar, no a tocar. Si Dios hizo la total diferencia en el caso de Moisés de cantar y hablar, ¿por qué no lo hizo en el Nuevo Testamento de alabar, de cantar y tocar? Otra vez, repito, la etimología no le da el significado correcto a una palabra, sino más bien es el contexto el que determina el significado de una palabra. Y puse algunos ejemplos. Creo que ya se va a acabar. Lo dejo hasta aquí, hermano, y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Me restan 2:30, hermano, pero está bien. Sí, bajarlo ahí. Ahí va. Hermano Carlos Camacho, 10 minutos. Ok, vuelvo de nuevo a la cuestión del debate. La cuestión del debate ¿es pecado el uso de instrumentos musicales en la alabanza congregacional? Y otra vez, el hermano David hizo mucho énfasis en la palabra salo, el salo, y hizo énfasis en una regla que la basó en un pasaje del Antiguo Testamento,
y que Moisés fue condenado. No creo que Moisés fue condenado. Él apareció junto con Jesús y Elías en la transfiguración. Pero dice, esta es la cuestión. No si salvo significa tal cosa o no significa, es pecado el uso de instrumentos musicales. Yo no tengo el uso de instrumentos musicales en la alabanza como una doctrina, no es obligatoria para nadie. Yo no obligo a las personas que tienen que usar instrumentos musicales. No se trata de una doctrina, sino un asunto de opinión. ¿Y en qué me baso de que es un asunto de opinión? En que el concepto revelado en el Nuevo Testamento, que es el concepto de pecado, revelado en el Nuevo Testamento. David le da mucho valor a los razonamientos y pone como ejemplo los gentiles que no tenían la ley, pero claro, estaban en desventaja los gentiles. La gran ventaja de los judíos es que Dios se reveló a ellos, mientras que los gentiles estaban, bueno, en su conciencia, saber qué es lo bueno, cuál es la voluntad de Dios. Ya los judíos lo sabían porque Dios se reveló al pueblo judío. Y si los gentiles hacían lo que era de la ley, porque su conciencia, su inteligencia, su sabiduría, bueno, se lo permitía. Oye, mira, bueno, está bien. Condenaban a los judíos que sí tenían la revelación. Bueno, imagínense, también podemos usar el razonamiento. El razonamiento, Jesús mencionó instrumentos. Pablo mencionó instrumentos. Se mencionan instrumentos en la reunión de la iglesia, pero nadie los condena, nadie los prohíbe. Entonces, no son un peligro ni un riesgo. Es decir, yo también pudiera razonar, si le vamos a dar valor a los razonamientos. Bueno, entonces, ¿cuál razonamiento sería el que vamos a aceptar? ¿El de fulano, el de sutano, de quién? O hay un juez que va a decir, no, ese razonamiento no, pero este sí. Lo más fiable es el concepto revelado de pecado. No hay otro concepto revelado de pecado en el Nuevo Testamento que lo que están leyendo allí. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si por medio de la ley es el conocimiento del pecado y la ley no condena, no está en contra de la música instrumental, como lo sabemos, entonces el uso de música instrumental en la alabanza no es pecado, porque el concepto de pecado y los instrumentos musicales no encajan. Bueno, entonces sale otro concepto. No, pero razonando por aquí, en el Antiguo Testamento dice tal cosa. Okay. Vamos a suponer que exista otro concepto de pecado y se van a oponer los dos conceptos, el revelado y el razonado. Entonces, no tiene sentido. Es decir, la razón tiene que ir a lo revelado. Dice la Escritura, el pecado es la infracción de la ley. Eso es lo que es el pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Yo no conocí la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Eso tumba todo razonamiento. Sin la ley el pecado está muerto. Bueno, pero además de eso, vamos a buscar otro concepto de pecado. Vamos a buscar otro. Pero un momento. Sin la ley el pecado está muerto. Ya. Ahí no hay, ya, ¿dónde agarrar? Y la ley no condena, no juzga, no es contraria al uso de instrumentos musicales en la alabanza. Entonces, la palabra cantar que aparece allí no es restrictiva, no restringe el uso de música instrumental, porque es un asunto de opinión, no doctrinal. No es algo doctrinal. Es como en la cena del Señor. No se mencionan los platos. Sí, no se menciona la copa, pero no los platos. O por ejemplo, Pablo habla sobre el pan que partimos. Y significa que no podemos servir el pan en trocitos. No tiene sentido, hermanos.
Si no hay una ley que prohíba poner el pan en trocitos en vez de que cada quien lo parta, si no hay una ley, entonces puede hacerse. ¿Es lícito el uso de instrumentos musicales en la alabanza? Es lícito. ¿Por qué es lícito? Porque el concepto de pecado, los instrumentos no encajan en ese concepto de pecado. Sí. Y otra vez, esa regla que hizo pues el hermano David, esa regla de que, ¿cómo es la regla? La regla de que cualquier añadidura que sea la adoración es pecado y condenado por Dios. Eso es una regla que no está en la Biblia. ¿Cómo no? Es una conclusión, puede decir, es una conclusión de un texto que yo agarro aquí, un ejemplo, agarro este ejemplo y saco una conclusión. Pero eso no está en la Biblia, eso está en la argumentación y es una argumentación no necesaria, no es una deducción, ¿sí? No es un argumento deductivo, es un argumento inductivo basado en ejemplos, basados en semejanzas. ¿Sí? Y que nada tiene que ver con instrumentos. Ahí el caso de Moisés no habla de instrumentos. Entonces quieren poner los instrumentos como algo que es doctrinal, que la gente está obligándolo. No, hermano. Es pecado el uso de instrumentos musicales en la alabanza. ¿Es pecado? Bueno, dime qué es el pecado. Bueno, sin la ley el pecado está muerto. Por la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, déjame ver si el uso de instrumentos en la alabanza encaja en el concepto revelado de pecado. A mi juicio no encaja. A mi juicio no encaja. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el libro de los Salmos fue inspirado por Dios. Entonces tendría yo que llamar a Dios pecador. Oye, Dios, mira, inspiraste algo, pero eso es pecado. ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste, Dios? No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, mis estimados hermanos y mi estimado hermano David, el tema de hoy, es decir, el tema era si es pecado y tú presentas un concepto de pecado que no está revelado. Y yo estoy presentando un concepto de pecado revelado. Entonces, basado en tu razonamiento, es que tú vienes a deducir que es pecado el uso de instrumentos musicales, pero son razonamientos y inductivos, como le dije, sin conclusión necesaria. Pero yo estoy presentando basado en el concepto de pecado revelado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y tú dijiste que sí crees que por la ley es el conocimiento del pecado. Si tú lo crees y la ley no condena el uso de instrumentos musicales, para ser consistente, deberías reconocer que el uso de instrumentos musicales no es pecado y por tanto es un asunto de opinión. Sí. No estoy obligando a usarlos, sencillamente a que si alguien los usa, no vamos a condenarle, no vamos a rechazarle, porque no tenemos dónde agarrarnos para condenarle. Sí. Bueno, hasta aquí pues, hay más cosas que decir, pero no hay el tiempo suficiente. ¿Cuánto me queda, hermano? 30 segundos le quedan. Bueno. Gracias, hermano David, por tu participación y gracias, hermano Leonardo, por tan buena función de moderador. Sí, no sé, yo propongo, si tienen preguntas, los presentes, no sé, sería uno para David, una para mí y cerramos. No sé qué opinas, David. Ya, bueno, tú terminaste tu exposición. Sí, me parece perfecto, no hay ningún problema. Bueno, no sé si van a participar los hermanos que están en la sala. No sé. ¿Abierto el micrófono ahí? Mena.
Lisa. Están editando todavía, hermano, así que. Sí, no, está bien, está bien. Bueno, no sé. Sí, si no hay ningún problema, si no hay preguntas, pues no pasa nada. Sí. Ujú. Bueno. Parece que no, hermano. Está muy claro todo, dice Elizabeth. Así que, bueno. Creo que está bien, hermano. Muchísimas gracias a ambos por compartirnos de sus estudios. Okay. Va a servirles, hermano. Claro, muchas gracias, mis estimados hermanos, por su tiempo. David, no te conocía, un placer haberte escuchado, muchas gracias. David es un Gracias. vecino. Es un vecino. Sí, hermana, gracias. Igualmente, que Dios los bendiga. Ujú. Pues, hermanos, cerramos. Ujú. Creo que hemos cerrado por hoy y en otra oportunidad con otro tema o profundizamos el mismo tema después de ver el video. Tal vez pueda haber una segunda parte más adelante para, bueno, reflexionar de las exposiciones de ambos. Ujú. Tal vez. Bueno, mis amados, muchas gracias por la oportunidad y bueno, Dios me los cuide. Hasta pronto, Elizabeth.